Vimos un análisis, creo que de Infobae, que le saca la ficha a la movida que está haciendo. Y la verdad es bien distinta a lo que se solía hacer acá, ¿no? Sí, totalmente distinto. Una jugada fuerte, diría yo. Rompe bastante el molde del político argentino más tradicional, ¿viste? Tal cual. La idea es que charlemos un poco y entendamos por qué le dice mi empedo, así con todas las letras, al famoso Plan Platita. Eso por lo lado. Después, ¿qué onda con eso de no elegir ganadores? Que lo repite bastante. Otro latiguillo, sí. Y también su teoría del ciclo económico real. Queremos entender qué está haciendo, por qué y bueno, por qué rompe tanto con el manual del político de acá. Prepárense que se viene una charla bien argenta sobre lo nuestro. Dale, entrémosle. Va a estar interesante. Che, pero antes de meternos a full, un segundito para agradecer a los que bancan este espacio, que son la gente de Broker 360. Mira, si andás necesitando un seguro, para el auto, la casa, tu negocio, lo que sea, contactalos. Posta, que son unos capos gestionando pólizas, la tienen clarísima. Sí, muy recomendables. Ahí en la descripción o en pantalla, si están viendo esto, tienen el WhatsApp, la web, el mail, todo. Así que mil gracias Broker 360 por sumarse. La verdad nos encanta laburar con ustedes. Fundamental el apoyo, siempre. Bueno, ahora sí. A ver, arranquemos por el principio. ¿Qué onda con el Plan Platita? Digo, todos los gobiernos anteriores llegaban las elecciones y, bueno, tiraban unos mangos. ¿Y este flaco dice que no? ¿Por qué? Expliquemos un poco qué era para refrescar. Claro. El Plan Platita, bueno, era la clásica, ¿no? La vieja confiable, como decías vos. Tirar guita justo antes de votar. Sí. Aumentos de jubilaciones, medio de prepo, algún bono para estatales, algún plan social nuevo, guita en el bolsillo de la gente. La idea era generar una sensación de bienestar, aunque sea artificial y cortita, para que la gente vaya y vote contenta, digamos. Claro, un empujoncito al consumo, que se note que hay movimiento. Exacto, un estímulo bien artificial pensado para la elección. Y acá es donde Milei se planta con una dureza, mirá, creo que inédita en una campaña electoral argentina. ¿Tan así? Sí. Rechaza de plano cualquier aumento, cualquier mango extra que no esté atado estrictamente a la fórmula de movilidad ya pactada, por ejemplo, para jubilaciones. Es un corte, pero un corte total con esa práctica de vamos a poner platita. Pero, ¿cuál es el argumento de fondo, más allá de la ideología? Bueno, el argumento es doble. Por un lado, el económico puro y duro. Te dice que esa guita extra es literalmente pan para hoy y hambre para mañana. Que no es guita genuina, que sale de la maquinita o de endeudarse. Y que eso termina sí o sí en más inflación. Ah, claro. Te la dan por un lado y te la sacan por el otro con los precios. Exactamente. Y ahí conecta con el segundo argumento, que es más político y está discursivo. Se acuerda y nos hace acordar a todos de lo que pasó con Massa en la última elección, con la emisión descontrolada, el plan platita a full. Uf, sí. La inflación que se disparó. Claro, él dice que esa política nos llevó al borde del precipicio, casi a la hiper. Entonces, usa ese fantasma, el miedo a la hiperinflación, para justificar este ajuste, esta ortodoxia. Incluso ahora, en un momento donde otros estarían tentados a repartir un poco. Clarísimo. O sea, es una apuesta fuerte. Apuesta que la gente, o por lo menos su electorado, prefiera la estabilidad futura, aunque ahora duela un poco el bolsillo, antes que recibir unos pesos más que después se los come la inflación al toque. Acá se pone muy interesante la cosa, ¿eh? Va contra la corriente mal. Es una apuesta que la gente se cansó de ese ciclo, ¿viste? Del ciclo populista de platita hoy, crisis mañana. Él cree que ese mensaje ya no garpa. Bien, pasemos al otro punto. Otro latiguillo que repite como un mantra. Don't pick the winners, no elegir ganadores. ¿Qué joraca significa eso? ¿Por qué tanta manija con no ayudar a sectores específicos? Suena hasta antipático, ¿no? Suena antipático, sí, pero tiene una lógica económica y política detrás muy coherente con su visión general. Significa básicamente que el Estado no se tiene que meter a decir a esta empresa la ayudo con un subsidio, a esta con un crédito blando, a esta no. Que el Estado no sea el que decide quién sobrevive o quién crece. Exacto. Y él lo ata directamente al curro, a la corrupción. Dice que cuando el gobierno empieza a elegir ganadores, a dedo, siempre, pero siempre, hay negociados turbios por detrás. Lo que los técnicos llaman captura regulatoria. Captura regulatoria. ¿Qué sería eso en criollo? Que los mismos tipos que deberían ser regulados,
las empresas o los sectores, terminan influyendo tanto en el gobierno, en el regulador, que las reglas se hacen a medida de ellos. O sea, el zorro cuidando el gallinero. Se generan nichos de corrupción, favoritismos, el famoso capitalismo de amigos. O sea, desconfianza total en que el Estado pueda elegir bien y sobre todo sin que haya chanchullos en el medio. Total. Su lógica es simple, y hasta brutal si quieres. Si una empresa necesita ayuda del Estado para sobrevivir o para crecer, es porque no es eficiente por sí misma. No se la banca en el mercado. Y entonces, ¿por qué el Estado, que somos todos al final, le tiene que sacar guita con impuestos al que sí labura bien, al que es eficiente, al que genera valor, para dársela al que le va mal o al que no es competitivo? Para él eso es ineficiente económicamente y casi siempre, como te decía, termina siendo corrupto. mencionaste un ejemplo de pizzerías. Ah, sí. Él suele usar el ejemplo que daba Juan Carlos de Pablo, otro economista. Decía, tenés 2 pizzerías en la misma cuadra, mismo barrio, mismas condiciones generales, pagan los mismos impuestos, todo igual. Pero a una le va bárbaro, está siempre llena, y la otra anda para atrás. ¿De quién es la culpa o el mérito? Del pizzero, del dueño, del que la gestiona. Exacto, del empresario, no del gobierno. El gobierno no tiene por qué meterse a salvar a la pizzería que no funciona. Si no anda, no anda. Que cierre y esos recursos, el local, los empleados, el capital, vayan a otra cosa que sí funcione. Esa es la lógica de no elegir ganadores. Entiendo. Es una fe ciega casi religiosa en que el mercado solito va a acomodar los melones, digamos. Bastante polémico igual, ¿eh? Porque deja gente en el camuno. Es la base de su visión liberal o libertaria. El mercado, a través del sistema de precios, asigna los recursos mucho mejor que cualquier burócrata o político. Y sí, es polémico, porque choca con otra visión, más socialdemócrata o intervencionista, que cree que el Estado sí tiene un rol para ayudar a ciertos sectores o corregir desigualdades. Clarísimo. Y hablando de choques, tiró una frase tremenda. Vine a cambiar esta mierda del ciclo de raíz política. Picante el hombre. ¿A qué se refiere con eso del ciclo económico real, la teoría RBC, y eso de buscar una economía smooth? Sí, es una frase fuerte, bien a su estilo. A ver, la teoría del Real Business Cycle, o RBC, traducida al criollo, lo que dice es que los ciclos económicos posta, o sea, las épocas de crecimiento y las de recesión, las buenas y las malas en serio, no vienen de que un gobierno decida gastar más o imprimir más guita antes de una elección. ¿Y de dónde vienen entonces, según esta teoría? Vienen de cosas reales, de factores externos o estructurales. Por ejemplo, un avance tecnológico grosso que cambia la productividad de golpe. Un cambio fuerte en los precios internacionales de lo que Argentina vende, como la soja. Una sequía terrible que te liquida el campo. Una pandemia. Shocks reales, ¿entendés? No manipulaciones políticas de corto plazo. O sea, distingue entre los sube y baja naturales de la economía por factores profundos y los artificiales creados por la política. Exactamente. Y él sostiene que en Argentina, históricamente, la mayoría de nuestros ciclos de boom y crisis, stop and go, le dicen, fueron de raíz política. Gobiernos que recalentaban la economía artificialmente con gasto público y emisión para ganar elecciones, generando una sensación de bienestar pasajera. Que después terminaba inevitablemente en un tortazo, devaluación, inflación, ajuste, el ciclo que conocemos de memoria. Tal cual. Entonces, cuando habla de buscar una economía smooth, una economía más suave, más pareja, se refiere a eso. Quiere un crecimiento económico más estable, más predecible, sin esos subidones artificiales que después te obligan a pegar un frenazo terrible. Que la economía crezca por el laburo genuino del sector privado, por la inversión, por la mejora de la productividad, no porque un político metió la mano en la lata para generar un boom de consumo justo antes de ir a votar. Suena lógico en teoría, pero... ¿Y la parte smooth? Significa que si hay una recesión por un shock real, como una sequía o una caída de precios internacionales, ¿él dice que hay que bancársela nomás? ¿Sin que el Estado haga nada para suavizar el golpe? Esa es la implicancia más dura, ¿sí? Según la versión más ortodoxa de esta teoría, si el shock es real, la economía necesita ajustarse a esa nueva realidad. Y el mejor mecanismo para hacerlo es el propio mercado, a través de los precios.
Cualquier intervención del Estado para tratar de suavizar ese ajuste, en el fondo lo único que hace es impedirlo, hacerlo más lento y potencialmente más costoso a largo plazo. Considera que esa intervención es artificial y distorsiva. Durísimo. O sea, si viene una mala, hay que aguantar la tormenta hasta que el mercado solito encuentre el nuevo equilibrio. En esencia sí. Obviamente después en la práctica hay matices, pero la idea central es esa. Confiar mucho más en los mecanismos automáticos del mercado y mucho menos en la mano visible del político. Entonces, si juntamos todo esto, el tipo va a las elecciones o encara el año electoral con la billetera cerrada con 7 llaves, ajuste fiscal a full, ajuste monetario también, haciendo exactamente todo lo contrario a lo que indicaba el manual del candidato argentino tradicional. Exacto. Es una ruptura total, completa y, sobre todo, deliberada con ese manual, donde antes cualquier gobierno de cualquier color político buscaba recalentar la economía, ponerle unos pesos a la gente en el bolsillo, generar esa sensación de bienestar preelectoral. Él aplica la ortodoxia más estricta. Una apuesta política de altísimo riesgo, me imagino. Altísimo, porque va contra décadas de costumbre política y de expectativas de la gente. Pero él cree, o al menos eso dice su discurso y su estrategia, que la sociedad argentina ya se cansó de esos ciclos populistas, que la gente está harta del platita hoy, crisis mañana. ¿Y apuesta a qué, entonces? Apuesta a que el votante, o al menos una parte importante, va a valorar más la baja sostenida de la inflación, la estabilidad fiscal, la sensación de que se está ordenando la macro, aunque eso implique sacrificios en el corto plazo, que un alivio temporal y artificial que después se paga caro. Él dice que sus encuestas, las que maneja el gobierno, muestran que la gente valora la estabilidad que se está empezando a lograr. Es jugarse a que la coherencia ideológica, el hago lo que dije que iba a hacer, garpa más electoralmente que el bolsillo inmediato. Una apuesta fuerte. Una apuesta muy fuerte. Y es coherente con su discurso de campaña original. El ajuste lo paga la política, no hay plata, hay que terminar con el déficit. Ahora está aplicando eso, incluso en un contexto electoral. Para que quede claro. Entonces, rechazo total al plan platita porque lo ve como inflacionario y como un símbolo de la vieja política corrupta. ¿Correcto? Correcto. Inflacionario y, según él, caldo de cultivo para el curro. Segundo, no elegir ganadores, o sea que el Estado no se meta a subsidiar o ayudar a empresas específicas porque eso es ineficiente y también abre la puerta a negocios truchos. Tal cual. Confianza en que el mercado es mejor asignador de recursos y desconfianza en la discrecionalidad del funcionario. Tercero, confianza en los ciclos económicos reales explicados por la teoría RBC y buscar una economía smooth, pareja, basada en el sector privado, desconfiando de la intervención política que genera ciclos artificiales. Exacto. Que el crecimiento sea sostenible y no dependa del calendario electoral. Y todo esto, lo más llamativo, no como una teoría económica de pizarrón, sino como una estrategia electoral concreta, rompiendo el molde de lo que siempre se hizo acá. Precisamente. Es una coherencia ideológica muy fuerte, casi dogmática para algunos, que se traduce directamente en política económica, incluso en un año electoral clave. Es una apuesta a un cambio de paradigma total, basado en la idea de que el ajuste, la ortodoxia y la no intervención son el único camino posible para un crecimiento real y sostenible en Argentina. Queda clarísimo el planteo. Che, si les copó esta charla, si les sirvió para entender un poco más este quilombo fascinante que es la economía argentina, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, dejen un like que nos ayuda una banda y comenten acá abajo qué otros temas quieren que toquemos, qué les pareció esto. Posta que leemos todo y nos sirve un montón para saber qué les interesa. Y no se olviden de chusmear en la descripción del episodio. Ahí van a encontrar los links de nuestro sponsor, Broker 360, que hacen posible este espacio. Y también van a encontrar nuestro alias, por si quieren y pueden colaborar con este proyecto. Mira, con lo que cuesta un cafecito hoy en día, nos dan una mano gigante para seguir haciendo esto que nos gusta tanto. Posta que sí. Gracias de corazón por el aguante. Y bueno, antes de cerrar, queda picando una pregunta importante, ¿no? Algo para seguir pensando. Sí, yo creo que la gran pregunta que queda flotando es, ¿esta estrategia de shock, de ortodoxia pura, tan distinta a todo lo que estamos acostumbrados en Argentina, realmente puede consolidarse a largo plazo? ¿Puede prender en la cultura política y social nuestra,
¿Que tiene otras tradiciones, otras demandas? Claro, o es una anomalía, una especie de experimento que eventualmente va a chocar de frente contra las demandas sociales, contra la necesidad de la gente, contra la tradición política del país que siempre fue más, bueno, más de negociar, de repartir, de intervenir. Exacto. Estamos viendo el inicio de un cambio profundo y duradero en cómo se piensa la economía y la política acá, ¿o es un experimento con final abierto, que todavía no sabemos cómo va a terminar? Es la pregunta del millón, me parece, para seguir pensando y debatiendo. Sin duda, para pensar largo y tendido. Y con esa reflexión nos vamos despidiendo por hoy. Esperamos que les haya servido este análisis, que les haya aclarado un poco el panorama sobre esta estrategia económica tan particular. Ojalá hayan aprendido algo nuevo o les haya disparado alguna idea. Esperemos que sí. Una vez más, mil gracias a la gente de Broker 360 por bancar este espacio. Sin ellos sería mucho más difícil. Y gracias a ustedes, que están del otro lado, por escucharnos, por participar. Nos reencontramos muy pronto en la próxima charla. Hasta la próxima. No se olviden que en la descripción tienen todos los links importantes, el de Broker 360 y nuestro alias por si nos quieren dar una mano. Gracias otra vez por todo el aguante. Chao, chao.